Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a ELRI por su invitación. Nuestra misión es proporcionar a la sociedad datos estadísticos para la toma de decisiones y para cualquier otro uso que los ciudadanos quieran hacer, y se nos conoce normalmente por algunos de nuestros productos emblemáticos, como el IPC, la EPA, los datos de crecimiento económico, etcétera. Pero yo diría que esto es la punta del iceberg, porque nosotros llevamos a cabo más de 200 operaciones estadísticas que difundimos puntualmente a la sociedad. En mi presentación yo quería comentar cómo utilizamos en el INE las herramientas cartográficas y, en particular, quería centrarme en cómo utilizamos estas herramientas en lo que es la mayor operación que normalmente hacemos las oficinas públicas de estadísticas, como son los censos de población, que es oportuno que esté aquí en este momento hablando de los censos, porque precisamente se iniciaron los censos del 2011, que hacemos los censos cada 10 años, en este pasado mes de septiembre. Y yo iba a estructurar mi presentación comentando qué herramientas cartográficas utilizamos antes de la realización de los censos, las que utilizamos durante los censos y aquellas que utilizamos después de los censos, especialmente en lo que se refiere a la difusión de la información. Antes de pasar a describir las herramientas de tipo cartográfico que utilizamos, quería comentarles algunas de las características novedosas que tienen los censos de 2011. Son unos censos que se van a llevar a cabo de forma muy diferente a cómo se habían realizado históricamente hasta la fecha. España empieza a trabajar con los censos desde el comienzo del siglo pasado y cada 10 años realiza estos censos de población. Tradicionalmente eran unas operaciones basadas en grandes recursos humanos, en agentes entrevistadores que iban de casa en casa y de edificio en edificio recogiendo la información. Por tanto, eran operaciones fundamentalmente logística, con gran desplazamiento de recursos humanos y recursos físicos, un número muy grande de cuestionarios en papel, almacenes para almacenar toda esta información en papel, etcétera. Los censos de 2011, por primera vez, yo creo que han pasado a ser unos censos fundamentalmente tecnológicos, donde son las tecnologías las que juegan el papel principal. Algunas de estas características nuevas que no se dieron en censos anteriores hasta la fecha son las que quería comentarles. Por ejemplo, la multicanalidad. Anteriormente se recogían los censos solo mediante los agentes entrevistadores y en papel, y ahora utilizamos todos los canales disponibles para obtener la información. Intentamos promover los medios tecnológicos, pero dejamos a las personas, a los hogares, que nos informen en el medio que ellos prefieran. Por tanto, esto nos lleva a trabajar con esta multicanalidad. Utilizamos el canal de Internet, utilizamos, si no cuestionarios en papel que mandamos por correo, utilizamos agentes entrevistadores, pero que disponen de dispositivos portátiles, y nos apoyamos también con entrevistas telefónicas. Otra de las características nuevas de este censo es la sincronización de los datos de recogida en tiempo real, de forma que los diferentes canales se encuentran interconectados entre sí y consolidados en tiempo real en bases de datos centralizadas, lo que nos permite que nos realicemos una encuesta ya comenzada por otro canal, y también nos permite tener información de control online de forma centralizada. Aquí pueden ver cómo tenemos sobre una base de datos central conectada todos los distintos canales de información que utilizamos para recoger la información. En la última característica novedosa que quería comentar de estos censos es un impulso grande a la utilización de registros administrativos, de forma que la mayor parte de la información censal
no vamos a tener que necesitar recogerla de los hogares, sino que podemos obtenerla mediante cruces de registros administrativos. Y recogemos, también es nuevo, no a toda la población, sino en torno a un 10% de los hogares van a ser entrevistados, donde les hacemos simplemente unas preguntas adicionales para obtener determinada información que no poseemos en los registros administrativos. Los censos se hacen en 4 fases. La primera sería la generación de información previa, utilizando toda la información de registros que tenemos, como información padronal o información cartográfica, por ejemplo, de la Dirección General de Catastro. Posteriormente, y este es uno de los grandes objetivos que ya adelanto tiene este censo, es lograr un censo exhaustivo de edificios para poder georreferenciarlos. Tenemos también una operación muestral, como decía, ya no como antes dirigida al 100% de la población, sino únicamente en torno al 12,3%. Y la última operación sería la explotación de los datos censales y la difusión de los mismos. Aunque digo que son operaciones que, respecto a las anteriores, utilizan muchas menos personas, de todas formas, para que se hagan una idea, pues se van a utilizar unas 5.000 personas. Y en cuanto a la duración de la campaña censal, ya les decía que se había iniciado este 20 de septiembre, donde hemos puesto en marcha el primer canal, el canal Kawi, y lo finalizaremos el 31 de marzo de 2012. La difusión de datos censales será en este mismo 2012, a finales, parte de la información, y el resto ya lo haremos en el año 2013, todo el detalle de la información censal. Me voy a centrar ya, como decía, en los temas de georreferenciación. Para nosotros, en la Oficina de Estadística, sentimos que es una necesidad muy importante actualmente, ya que nos va a poder cumplir una serie de funciones, yo creo, muy relevantes. En primer lugar, nos va a permitir una estabilidad y mayor garantía de unicidad en las direcciones postales. En el INE nosotros tenemos las direcciones postales en forma alfanumérica y no con referencia geográficas. Por tanto, sin embargo, si una dirección viniera, como intentamos que se haga en el futuro, por sus coordenadas geográficas, la estabilidad y unicidad de las direcciones quedaría asegurada, ya que estas coordenadas serían la propia identificación de la dirección. También esta georreferenciación nos va a permitir una armonización de los datos de las direcciones. Cuando tenemos, como actualmente, un sistema de direcciones basada en datos alfanuméricos, dificulta poder intercambiar datos con otros organismos. Con esta función de la armonización de direcciones estamos trabajando en 2 grandes proyectos, uno que llamamos Sistema Integrado de Población y Territorio, y también un proyecto de tener direcciones para la Administración General del Estado, que facilite la comunicación eficiente de todas las administraciones con los ciudadanos. Quizá la necesidad más importante que podemos apreciar en este trabajo que estamos intentando hacer de georreferenciación es precisamente en la propia difusión de los datos estadísticos. Los datos estadísticos actualmente los vamos difundiendo normalmente por unidades administrativas, datos de comunidad autónoma, datos provinciales, datos municipales, etcétera. Sin embargo, actualmente la sociedad nos va demandando cada vez más tener esta información en términos de unidades territoriales para que el propio usuario elija los territorios que quiera. Y, por tanto, es un gran objetivo empezar a difundir información estadística de forma georreferenciada. Hay proyectos europeos, como por ejemplo la necesidad internacional de armonización de difusión precisamente de los datos censales mediante el proyecto Census Hub, de rejillas estandarizadas para poder difundir la información censal en toda Europa. Y, finalmente, el tener datos georreferenciados
creo que va a permitir un gran avance en todos los estudios de geoestadística. Pues bien, marcada la necesidad que sentimos en la Oficina de Estadística de trabajar, intensificar nuestros trabajos en poder georreferenciar la información que difundimos, me voy a centrar, como decía antes, en el censo de población que hacemos y las herramientas que estamos utilizando antes de la realización de los censos, durante los censos y después de los censos. Uno de los objetivos es precisamente reconvertir nuestro sistema de direcciones, que está basado en datos alfanuméricos, en otro basado en referencias geográficas. Para poder hacer esta reconversión, además del cruce de registros administrativos, es necesario realizar una intensa operación en campo, siendo precisamente la campaña censal el momento más oportuno para poder cumplir este objetivo. Vamos, por tanto, a ver qué herramientas, cómo utilizamos los sistemas de información geográfica. Aquí tendríamos el modelo general, donde empezamos con los temas de preparación de datos y la tarea más importante aquí es poder relacionar nuestros datos territoriales, que ya les decía que están en forma alfanumérica, con datos territoriales que tienen georreferencias, como pueden ser, por ejemplo, los datos del catastro. Todos los iconos que están en círculo suponen herramientas de sistemas de información geográfica para poder llevar a cabo estos objetivos de lograr georreferenciar la información. Decía la ponente que me ha precedido la importancia de poder relacionar datos geográficos con datos que no lo son. En el INE tenemos unas enormes bases de datos, pero en su mayoría solamente tienen el componente alfanumérico. Nuestro objetivo es precisamente poder incorporar la dimensión geográfica a toda nuestra información. Y justamente la campaña censal va a ser un momento crucial para poder incorporar la información de georreferencia en los edificios y, por tanto, en las viviendas y, por tanto, en las personas que lo habitan. Y nos va a permitir, en el futuro, ofrecer mucha más información geográfica, como ahora le contaré que son nuestros proyectos. Por tanto, en este modelo general tenemos las tareas previas al recorrido censal de preparación de datos. Posteriormente, tenemos las tareas que realizamos en el propio recorrido censal y, por último, la difusión de los datos censales. Vamos con cada una de ellas. Empezamos primero con la preparación de datos antes de la realización del recorrido censal y aquí realizamos un conjunto muy amplio de trabajos de gabinete que precisamente nos van a permitir que cuando se salga al campo tener ya mucha información y minimizar las tareas realizadas en el propio campo. En estos trabajos de gabinete llevamos a cabo, ahora lo iré desglosando un poco, normalización previa de datos, comparación automática de los datos territoriales del INE con los catastros, asignación de secciones de catastro no cruzadas. Las secciones son las unidades territoriales operativas que utilizamos en la Oficina de Estadística. Un municipio se divide en distritos y los distritos, a su vez, en secciones. Y las secciones es una pequeña unidad geográfica que nos sirve a nosotros para organizar nuestro trabajo de campo. Son unidades pequeñas que la habitan en torno a 1.500 personas. Utilizamos herramientas como la que llamamos INEditor, que ahora les contaré, para poder perfilar precisamente adecuadamente los contornos de estas secciones y, después de todo este trabajo, realizamos una depuración manual de gabinete que nos va a permitir unir datos georreferenciados con datos alfanuméricos. La primera tarea es esta normalización de estructuras territoriales, por ejemplo, entre los datos de catastro y los datos que tenemos en el INE. Cada institución tiene sus objetivos y, por tanto, no resulta tan inmediato el poder hacer una fusión de ficheros. Por tanto, es preciso hacer primero este trabajo de normalización
para que podamos tener las estructuras territoriales y puedan ser comparadas. El siguiente paso, previo a la realización de los censos, son comparaciones automáticas. Primero empezamos comparando los viales, las vías, las avenidas, las calles, las plazas. Primero hacemos una comparación determinística de los literales en ambas fuentes. La tarea que estamos haciendo, recuerdo, es poder asimilar datos geográficos que tenemos en registro, por ejemplo en Catastro, con los datos alfanuméricos que tenemos en el INE. Catastro tiene datos alfanuméricos y datos georreferenciados, mientras que el INE tiene tan solo datos alfanuméricos. Entonces, lo que intentamos es casar esta información. Cuando los literales de ambas fuentes coinciden, pues la asimilación es muy sencilla. Cuando no coinciden exactamente, hay que realizar técnicas de comparación probabilística como las que aquí les menciono. Igualmente, realizamos una comparación de las APPs huecos. Las APPs es aproximaciones postales principales y es lo que sería un edificio en nuestra jerga estadística. Y los huecos son las viviendas o locales que forman parte de ese edificio. Entonces, también intentamos casar esta información de edificios y de viviendas.